Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas de manera correcta, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. Recuerden que la salud es lo primero. Soy la profesora Erika Lisset Argüelles Cárdenas y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. Entre viñetas, recuadros y globos es el título de la sesión. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Con el aprendizaje esperado, emplea los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto. Se pretende revisar aspectos gráficos en las historietas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para consolidar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesora, la veo preocupada. ¿Qué es lo que le pasa? Fíjate que acabo de hablar con algunos de mis estudiantes y me contaron una situación bastante lamentable. Ah, caray, ya me preocupó a mí también. Cuénteme, ¿qué le dijeron sus estudiantes? Pues me hablaron de un lamentable caso de acoso escolar que se está dando a través de las redes. El acoso escolar o bullying es un problema muy común entre los adolescentes. Hemos visto casos bastante graves en la vida escolar cotidiana, pero me preocupa sobremanera que ahora además se esté dando a través de medios virtuales. Ay, me imagino. Yo también sufrí de bullying. Había un chico más grande que yo al que le divertía golpearme o hacerme cualquier tipo de cosa que me causara daño a mí, a mis útiles y a mis libros. Habría que encontrar la manera de promover acciones que ayuden a que este problema se resuelva. Podemos utilizar el conocimiento que trabajaremos en esta sesión para emprender acciones que ayuden a combatir y erradicar este problema social que ocurre en las comunidades escolares. Me parece una gran idea, profesora. Poner en práctica el conocimiento hace que los saberes cobren una dimensión más importante. Pero si además de prevenir, resolver o visibilizar temas sociales de gran importancia, los conocimientos, aparte de útiles, se vuelven trascendentes. Eso que dices es muy importante y significativo, así que lo que haremos será recurrir a los elementos de la historieta y con algunos ejemplos de alumnas y alumnos de tercero de secundaria que ya han elaborado la propia. Les mostraremos cómo hacer una para prevenir y difundir acciones que contribuyan a evitar el acoso escolar o bullying en su escuela. ¿Te parece? Me parece una gran idea, profesora. De esa manera los alumnos se involucrarán activamente en la prevención y solución de problemas sociales que los afectan como comunidad a través de un medio que los identifica como es la historieta. ¿Cómo empezamos, profesora? Iniciemos por conocer los recursos gráficos de la historieta, los que iremos ejemplificando con algunos trabajos de los alumnos de tercero de secundaria sobre el acoso escolar. ¿Cuáles son los recursos gráficos de una historieta, profesora? Los recursos gráficos de una historieta corresponden a todos aquellos elementos que le dan vida y son los que la distinguen de otros textos narrativos. Casi estoy seguro que las alumnas y alumnos que nos ven gustan de leerlas tanto como yo. Para que una historieta sea divertida y amena, debe contar una historia atractiva e interesante, pero sobre todo ser narrada de manera secuenciada. Es decir, las viñetas o cuadros que la conforman tienen que estar ordenadas. ¿No es así, profesora? Así es. Y están diseñadas para que se lean de izquierda a derecha.
En este caso, usaremos la historieta como medio para exponer y difundir una problemática social, así como sus posibles soluciones que ayuden a erradicar esta y otros problemas que suceden en las escuelas o en nuestra comunidad. ¿Y qué otro tipo de problemas sociales pueden abordar las historietas? Los temas son tan variados como las problemáticas sociales de una comunidad o incluso de un país. En México, la historieta y la tira cómica de carácter social gozan de una tradición de muchos años y han sido una manifestación que ha retratado a nuestra sociedad y ha servido como un vehículo de comunicación relevante. Profesora, cuando mencionaba los recursos gráficos me vinieron a la cabeza muchas imágenes. Esas letras llamativas y dibujos con diferentes diseños de las historietas que he leído. Los recursos gráficos son imágenes que, insertadas en la viñeta o cuadro, acompañan a la imagen principal donde el personaje expresa una acción determinada. Les invito a revisar cada uno de los recursos gráficos de estos textos. La viñeta es el principal recurso gráfico de una historieta, también conocido como encuadre. En él se representan las acciones de la historia que se está contando. Sí, lo he visto generalmente en forma rectangular y se organizan de acuerdo a cómo va sucediendo la historia. No tiene un tamaño preestablecido. Algunas viñetas pueden llegar a abarcar una página completa. Sí, además están acompañados de globos de textos o bocadillos. Este recurso es donde se expresa la voz del personaje. Generalmente está diseñada de forma ovalada y el radillo que señala al o los personajes que hablan. No todas las historietas contienen diálogos o texto, pero en el caso de que así se requiera, usen los globos para escribir lo que el personaje dice o piensa. El bocadillo ovalado es el más habitual y también el más conocido. Se utiliza para mostrar lo que está diciendo el personaje en la historieta, es decir, la conversación que tiene con otros. El bocadillo de pensamiento. Ahora bien, ¿y si no está hablando con otro personaje, sino pensando o hablando solo? Pues en lugar del globo de diálogo, usa el de pensamiento. Este se caracteriza por ser como una nube. Sí, como si fuera una reflexión y por tanto que solo atañe a ese personaje. Es algo que los demás no saben. Además, suele ir precedido de círculos de menor tamaño que señalan a quién realiza esa acción de pensar, reflexionar o las ideas internas del personaje. Seguramente han leído historietas en donde los personajes gritan o que el sonido de alguna acción es fuerte. Como se habrán dado cuenta, cuando esto pasa, el bocadillo ya no es como una nube ni tampoco como el globo de la conversación, sino que está dibujado en picos. De esta manera, se enfatiza que hay una subida de voz y se expresa un sonido fuerte, como una explosión, un grito o un golpe. Sí, lo he visto. Pero además el texto que expresa la palabra, el sonido o la expresión generalmente está escrito con letras mayúsculas. Posiblemente uno de los recursos gráficos más representativos de una historieta son las onomatopeyas y su función es dotar a la narración de expresividad. Las onomatopeyas son todos los sonidos que de una u otra manera expresan de manera textual el sonido de golpes, acciones o movimientos que los personajes ejecutan. Es similar a los efectos especiales que se usan en la radio, pero de manera escrita. Pueden estar dentro de un globo de texto o fuera de él, pero lo más común es que se encuentran dentro de los bocadillos. Estos textos que imitan o recrean los sonidos van acompañados por dibujos o ilustraciones. Los personajes son quienes cuentan y desarrollan la historia, al igual que en otros textos narrativos, existen los protagonistas, antagonistas y personajes secundarios. Dentro de los recursos gráficos de una historieta, existe una gran variedad de planos que se utilizan. Veamos los más importantes para que puedan incluirlos en sus historietas. Gran plano general. Describe el ambiente donde transcurre la acción. Los personajes apenas se perciben y ofrece la información sobre el contexto donde transcurre la acción. Plano general.
entero o de conjunto. Tiene dimensiones semejantes a la figura del personaje. Lo encuadra de la cabeza a los pies y proporciona información sobre el contexto, aunque las referencias al ambiente son menores que en el caso anterior. El personaje cobra protagonismo sobre todo en las viñetas de acción física. Plano americano. Encuadra la figura humana a la altura de las rodillas. Es un plano intermedio y sirve para mostrar las acciones físicas de los personajes, así como los rasgos de sus rostros. Plano detalle. Selecciona una parte del personaje o de un objeto. El plano medio recorta el espacio a la altura de la cintura del personaje. Se destaca más la acción que el ambiente y cobra importancia la expresión del personaje. El primer plano selecciona el espacio desde la cabeza hasta los hombros de la figura. Sobresalen los rasgos expresivos y conocemos el estado psicológico o emocional del personaje. Con todos estos elementos, espero que las y los alumnos tengan claro cómo elaborar su propia historieta para prevenir el bullying. Estoy segura de que así es. Hemos repasado cuáles son los elementos gráficos narrativos de una historieta, lo cual servirá para comunicar de manera clara la historia que se quiera contar. Para continuar, te propongo que veamos los testimonios de alumnos de tercero de secundaria que han realizado una historieta con temática social para que nos compartan cuál ha sido su experiencia. ¡Qué bien que sus alumnos compartan su experiencia con todos nosotros! Pues sus ideas enriquecerán el trabajo que realicen los estudiantes que siguen esta sesión. Veamos esos testimonios. Tengo que empezar a elaborar la historieta. Creo que comenzaré por imaginar cómo son los personajes. Primero, Dante. Luego Carlos. La profesora. Y la mamá. Y también el policía. Pero se encuentran en escenarios diferentes. A ver, primero se encuentran en la escuela, en los pasillos de la escuela. Después, en la casa de Dante. Y por último, en la escuela nuevamente, cuando el policía se lleva a Carlos. Hacer una historieta para mí significa un reto, porque no se me da dibujar, pero les comparto que resultó una grata experiencia. Aprendí a hacer varios modelos de viñetas, globos en diferentes textos, dibujar en diversos planos, pero sobre todo, a exponer un problema social y encontrar de manera muy colorida y divertida una solución. Te lo recomiendo, te vas a divertir. Qué interesante conocer el testimonio de estos alumnos. Se aprende mucho de las experiencias de otras personas. Así es. Les propongo un reto. Para ello, les invito a escuchar el caso de Dante, un chico de 14 años que, como el personaje de la Divina Comedia, conoce el infierno, pero él, el infierno del acoso escolar. Pongan atención e imaginen cómo serían los personajes, cuáles serán sus características físicas, cómo representarían sus emociones, ¿tendrían un color especial? ¿Cómo se moverían? ¿Habría sonido? ¿Cómo se imaginan los escenarios en los que desarrollaría esa historia? El pequeño infierno de Dante. Dante, un alumno de solo 14 años, tímido y reservado, vive un pequeño infierno, ya que es acosado por sus compañeros, quienes se burlan de él por tener sobrepeso. En la escuela de Dante hay un niño llamado Carlos, que disfruta molestándolo. Al término de las clases, Carlos espera a Dante para burlarse de él por su sobrepeso y obligarlo a que haga sonidos similares a los de una foca. Como Dante se niega, Carlos lo golpea en los brazos y en la cara. En ese momento, una profesora entra en el pasillo y pregunta: ¿qué están haciendo? Observa la cara enrojecida de Dante por el golpe que Carlos le dio y le pide a Dante que le diga quién fue que lo golpeó. Él, por miedo a las represalias de su violento compañero, le pide a la profesora que lo deje ir, argumentando que su mamá lo está esperando en casa. Dante sale corriendo torpemente entre lágrimas rumbo a su casa, donde con una solitaria lámpara ilumina su pequeña habitación. La madre de Dante plancha la ropa mientras él juega con un perro en el salón. Llaman al timbre.
La madre sale a atender la puerta y es la profesora de su hijo. Dante se sorprende de ver a la profesora, quien le pregunta a la mamá de Dante si sabe de algún problema que pueda tener su hijo con sus compañeros de escuela. La mamá de Dante le dice que lo ha notado muy callado, encerrado en la casa y sin ánimo de salir. La profesora le platica a la mamá de Dante lo que presenció en el pasillo de la escuela. Cuando ambas le preguntan qué estaba sucediendo, él se niega a contestar porque sabe que si revela la identidad de su agresor, le irá peor. La madre de Dante pone la mano sobre su hombro, pero este la aparta corriendo adolorido. ¿Qué te sucede?, pregunta. Dante se levanta la manga de la camisa y le muestra a su madre su brazo lastimado por los golpes de su compañero Carlos. Al siguiente día, en la entrada de la escuela, Carlos y su amigo Emilio se detienen y esperan a que llegue Dante. Emilio le pregunta a Carlos qué le tiene preparada a su víctima, sin percatarse que la maestra los estaba escuchando. La maestra se había adelantado a pedir la presencia del director de la escuela y un padre de familia, y le dice con seguridad a Carlos que le diga la verdad. Al verse descubierto Carlos en la dirección, confiesa la verdad tratando de justificarse, pero Dante lo desmiente, mirándolo a los ojos, y se ha dado cuenta que tiene el poder de defenderse y que al decir la verdad estará protegido. Los profesores acuerdan que la mejor manera de evitar que casos como el de Dante sigan sucediendo es a través del diálogo y de la promoción de la erradicación de la violencia y el acoso escolar. Así que nombran a Dante el encargado de una campaña en toda la escuela contra el bullying. Al conocer su caso, gana la empatía y admiración de sus compañeros, y a partir de ese momento, Dante vuelve a sonreír y ser un chico feliz. Su pequeño infierno por fin ha terminado. ¿Qué les pareció la historia de Dante? ¿Qué dibujos utilizarían para hacer una historieta sobre este caso real? ¿Pensaron en las expresiones de los personajes? Después de escuchar la historia me vinieron a la cabeza muchas imágenes. Por ejemplo, los personajes principales son Dante y Carlos. Desde luego, la profesora tiene un papel muy importante, es casi la heroína de la historia, ya que ella es quien lo motiva a denunciar. Yo dibujaría a Dante como un chico de rostro amable y redondo, y utilizaría en general colores oscuros. Además, hay algo especial en la historia. Él se llama Dante, como el personaje de la Divina Comedia, y al igual que este atraviesa el infierno como si fuera una pesadilla. En general, los personajes reales se expresan en este tono realista. Sin embargo, yo utilizaría colores oscuros al principio y al final colores brillantes, cuando Carlos se reivindica. En algunas escenas, las onomatopeyas son importantes para representar los sonidos de los golpes o de algunas reacciones como llanto, dolor, sorpresa, etc. También imaginé otras viñetas, pero creo que sería una historia de varias páginas. De acuerdo con la estructura que quieras darle a la historieta, dependerá el número de viñetas. Es fundamental cuidar la coherencia tanto en imagen como en la narrativa textual. Por supuesto. Por eso ya tengo pensados los diálogos que voy a escribir en cada viñeta. Muy bien, pero antes de eso tienes que hacer el guión de la historieta, pues a partir de este podrás organizar, jerarquizar, definir el tipo de acciones y escenarios que conformarán la historieta. Una característica fundamental del guión es que dará coherencia y unidad a la narración. Y como te decía, una vez que tienes la historia, puedes decidir las escenas conforme al guión, los personajes, sus expresiones, las acciones que llevarán a cabo, las secuencias temporales, día o noche, los lugares en los que se desarrollará la historia y los detalles que serán importantes. Quizás al principio incluyas demasiadas viñetas, pero te darás cuenta que tendrás que hacer una selección de aquellas que expresan lo que desees comunicar. Para reafirmar lo que hasta ahora hemos visto, te invito, al igual que a las alumnas y alumnos, a ver el siguiente video. ¡Corre video! La historieta es una herramienta
de enseñanza que nos puede ir guiando a través de dibujos o texto, de una manera dinámica, agradable y siempre con la intención de transmitir un conocimiento, una idea o simplemente contar una historia. Los elementos de la historieta son: personaje, puede ser una persona, un animal o un objeto. Viñeta, es el recuadro en el cual se desarrolla una acción. Nube de pensamiento, como su nombre lo dice, es una nube que se desprende de la cabeza del personaje. Burbuja de diálogo. La burbuja de diálogo lleva todo el texto que el personaje dice. Ahora les voy a enseñar un ejercicio para entender mejor la historieta. Primero necesitamos una hoja de papel y un lápiz. Pensemos en una idea para contar, sin olvidar que la historieta es un instructivo gráfico. Por ejemplo, imaginen que no sé leer, que no sé escribir y tampoco amarrarme las agujetas de los zapatos, y ustedes me tienen que enseñar a hacerlo. ¿Cómo lo harían? Recuerden que es muy importante definir y escribir un guión. Define cuántas viñetas o cuadros tendrá tu historieta. Distribúyelas en el papel o material de trabajo y dibújalas. Realiza tus dibujos dentro de cada viñeta o cuadro, de acuerdo con tu guión de referencia. Las viñetas pueden ser de diferentes tamaños, según sus necesidades. Coloca los textos con lo que dicen o piensan tus personajes. Toma en cuenta que, de acuerdo a la forma del globo, el texto tendrá diferentes sentidos. Algunos ejemplos son: contorno con forma de nubes. Muestra lo que el personaje piensa sin decirlo. Contorno con bordes temblorosos. Voz temblorosa que expresa debilidad, frío, miedo, entre otros. Contorno con bordes de dientes de serrucho. Aparece cuando el personaje grita o está irritado. Contorno con líneas punteadas. Aparece cuando el personaje susurra o habla muy bajito. Bocadillo que señala un lugar fuera del cuadro. El personaje habla, pero no aparece en el cuadro. Globo con varios rabillos. Texto hablado por varios personajes. También puedes usar otros recursos, si tu historieta lo requiere. Sucesión de globos que rodean a los personajes. Pelea o agresión. Onomatopeyas. Ayudan a definir bien una situación. Por ejemplo, crash, bang, boom. Líneas cinéticas. Dan movimiento al dibujo o a la acción. Metáforas visuales. Expresan un pensamiento o idea que el personaje no puede o no quiere decir verbalmente. Recuerden que la historieta es un instructivo gráfico, por lo que tenemos que ser muy concretos. Quiero compartir con ustedes que el pasado ciclo escolar, con mis alumnos, trabajamos la historieta de la siguiente manera. Comenzamos por leer los aprendizajes esperados, la definición y características de la historieta. Y una vez que revisamos la parte teórica, decidimos dividir el trabajo en 3 momentos. Iniciamos con la conceptualización. Número 1, conceptualización. El primer paso, como siempre, fue sentarse a pensar qué queremos contar. De todas las ideas, se hicieron bocetos hasta dominar cada personaje y también elegir el título. Número 2, creación. Una vez que mis alumnos decidieron qué hacer, prosiguieron a rotular la hoja, es decir, organizar las viñetas en la hoja según el estilo de su narrativa, como lo vimos casi al inicio de la sesión. Hecho eso, incluyeron en cada viñeta la ilustración que eligieron para contar su historia. 3. Revisión. Una vez contada la historia, integraron los elementos que conforman la historieta, el texto en los bocadillos y el texto de soporte. Después revisaron que la acción fuera lógica y que no le faltara ninguna acción. Finalmente, incluyeron texturas y otros aspectos más decorativos. Les mostraré las historias que entregó Joana. ¿Qué datos de los que se solicitaron omitió? Inciso A, título.
Inciso B, viñetas. Inciso C, globos. Tienen razón, no le puso título. La historia de Joana nos muestra el tema de la inseguridad, la desconfianza que se tiene al escuchar que alguien camina muy cerca de ti. Es importante que una vez que se eligió el texto y antes de escribirlo en la historieta, se le dé una última leída con la finalidad de revisar la ortografía, coherencia y claridad en el uso del lenguaje, uso correcto de los elementos que exige este tipo textual, así como si expresa lo que realmente se pretendía difundir, para posteriormente compartir la historieta definitiva con sus compañeros de clase y otras personas. Veamos la historieta de Gabriela. Es una historieta con dibujos muy sencillos, viñetas, globos, pero al momento de revisarla me di cuenta que faltaban algunos acentos, sobre todo en la tercera persona del singular de algunas palabras, como aviso, avisó, decidió, decidió, desapareció, desapareció. ¿Ustedes también lo notaron? Recuerden que si omitimos los acentos, el significado y sentido que le da la palabra de la oración cambia completamente. Es mejor invertir unos minutos para hacer una revisión minuciosa antes de entregarla. Espero que estos ejemplos les hayan servido para que trabajen con mayor precisión sus historietas. Recapitulemos. En esta sesión revisamos los recursos gráficos que conforman las historietas. Hablamos de los globos o bocadillos, los cuales de acuerdo con su forma indican diversas acciones o estados de ánimo de los personajes. Otro recurso que también trabajamos fueron los distintos tipos de planos, como plano general, primer plano, plano americano, plano medio y plano detalle. No menos importantes son las onomatopeyas, que son la representación escrita de los sonidos. Y por supuesto, tener algo que contar, por lo que es muy importante tener una historia sólida, que se transforme en imágenes y diálogos, lo cual se trabaja en un guión que permite organizar y ejecutar el desarrollo de la historieta. En esta sesión, revisamos el aprendizaje esperado, emplea los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto, cuyo propósito fue revisar aspectos gráficos en historietas. Los guionistas, dibujantes, coloristas y letristas hacen un gran trabajo para representar y expresar de distintas maneras su arte a través de los recursos gráficos de una historieta, permitiéndonos disfrutar de este tipo de texto. Durante la sesión nos dimos cuenta que no es tarea propia de expertos, ya que conociendo cada uno de los pasos para crear historietas, la imaginación y creatividad son cómplices de los recursos gráficos. Esperamos que esta sesión les haya aportado elementos para que en casa, ya sea de manera individual o con ayuda de su familia, realicen una historieta basada en un problema social de su comunidad. Les recuerdo que en su libro de texto pueden tomar varios ejemplos de cómo hacer una historieta. Ubiquen el aprendizaje esperado. Emplea los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto. Les recomiendo que lleven a cabo las actividades que se proponen y busquen en internet información sobre este contenido. Además, exploren los programas que ofrece este medio para hacer historietas. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3. Recuerden, entre viñetas, recuadros y globos, hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima.